La prensa de pierna es uno de los ejercicios más usados para desarrollar el tren inferior, pero también tiene errores técnicos peligrosos en el gimnasio. Hoy vamos a analizar 5 errores frecuentes y la ejecución correcta. Algunos de estos errores reducen el estímulo muscular y simplemente hacen el ejercicio menos efectivo. Otros pueden derivar en lesiones serias de rodillas o columna lumbar. Al final de este video tendrás claro exactamente qué ajustar la próxima vez que te subas a la máquina. Vamos directo al análisis. Vamos a revisar 5 errores frecuentes en la prensa de pierna, más la ejecución correcta. Este ejercicio trabaja principalmente los cuádriceps, 4 músculos en la parte frontal del muslo, con participación de glúteos e isquiotibiales. Los errores que veremos afectan tanto la efectividad como la seguridad del movimiento. Empecemos con el error 1. Calificación de 2 estrellas. Aquí encontramos 2 problemas que ocurren al mismo tiempo. Primero, la espalda baja está despegada del respaldo desde el inicio del movimiento. Segundo, el rango de movimiento es claramente incompleto. Las rodillas no llegan a formar ni un ángulo de 90 grados. El despegue de la espalda es una señal de que las caderas no tienen suficiente movilidad para llegar a la profundidad que las personas intentan alcanzar. El cuerpo busca más recorrido tirando de la pelvis y la zona lumbar pierde su apoyo natural. El rango incompleto también tiene su costo. Análisis de activación muscular confirman que los cuádriceps generan mayor trabajo en la zona de mayor flexión de la rodilla. Al cortar el recorrido antes de llegar ahí, reduces el estímulo principal del ejercicio. Estás usando la máquina, pero no estás entrenando con ella de manera efectiva. Un error que pocas personas notan con esta ejecución es que cuando la espalda se despega desde el principio, es decir, antes de bajar, es señal de que el ajuste del asiento está mal posicionado. Si el respaldo está demasiado reclinado o demasiado alejado de la plataforma, el cuerpo nunca podrá mantener contacto lumbar, sin importar cuánto intente corregirlo en el movimiento. El primer ajuste ocurre antes de poner un solo kilo. Ahora pasemos al error 2, que también tiene 2 estrellas. A primera vista, esta ejecución parece más controlada que la anterior. El problema está en el punto de partida. Los pies están demasiado juntos y apuntando completamente hacia adelante. Esta posición tiene una consecuencia directa. Cuando la persona intenta bajar a mayor profundidad con esta configuración, las rodillas no tienen hacia dónde moverse, van hacia adentro, o la espalda se desprende del respaldo. Aquí el cuerpo elige la segunda opción y corta el recorrido para no comprometer la columna. Lo que parece un error de profundidad en realidad es un error de posición de pies que forzó ese rango incompleto. Investigaciones sobre la prensa de pierna muestran algo relevante aquí. La posición de los pies no cambia significativamente cuáles músculos se activan, pero sí determinan si puedes ejecutar el movimiento completo de forma segura o no. La posición de pies correcta no es para atacar músculos distintos, es para crear las condiciones que permiten el recorrido completo sin compensaciones. Si notas que con cualquier posición de pies tus rodillas van hacia adentro al bajar, el problema casi siempre es debilidad en los abductores de cadera, es decir, los músculos del lado externo del glúteo. Fortalecer esa zona con ejercicios específicos te permitirá mantener rodillas alineadas con pies y acceder a mayor profundidad de forma segura. Veamos el error 3. Calificación 1.5 estrellas. Este es uno de los 2 errores más peligrosos del análisis. En cada repetición, las rodillas llegan a extensión completa, es decir, quedan completamente bloqueadas al final del empuje. A cargas moderadas, esto puede pasar sin consecuencias visibles. Con cargas altas, el riesgo cambia completamente. Cuando bloqueas la rodilla con peso, hay un momento de aceleración en los últimos grados del recorrido, donde las fuerzas sobre las articulaciones pueden ser considerables. La prensa de pierna, a diferencia de la sentadilla, permite mover cargas mucho mayores. Es decir, eso amplifica el impacto de ese bloqueo. Además, el bloqueo completo libera momentáneamente la tensión sobre los cuádriceps. En este instante, el trabajo lo absorben las estructuras articulares, como ligamentos o cápsula articular, y no el músculo. Estás poniendo carga donde no quieres ponerla y quitándola de donde sí la quieres. La solución es sencilla, pero requiere disciplina. Detener el movimiento justo antes del bloqueo, manteniendo una leve flexión en la rodilla. Esto mantiene los cuádriceps bajo tensión continua durante toda la serie y protege la articulación. En la práctica, ese pequeño ajuste puede sentirse extraño al principio porque te estás acostumbrando al descanso que da ese bloqueo. Ese descanso es exactamente lo que debes eliminar. Continuamos con el error 4, también 1.5 estrellas, y es el error más peligroso de todos los que estamos analizando hoy. A diferencia del error 1, aquí sí hay rango de movimiento completo. El problema es el precio que se paga por conseguirlo. La espalda baja se despega del respaldo completamente cuando la persona llega a la parte más baja del movimiento. Lo que ocurre en ese momento se llama retroversión pélvica bajo carga. La pelvis rota hacia atrás, la curvatura natural de la columna lumbar desaparece y esa zona queda en flexión forzada mientras soporta el peso de toda carga.
La columna lumbar está diseñada para mantener cargas en posición neutra. Cuando pierdes esa curvatura bajo peso, los discos intervertebrales reciben presión de forma asimétrica. Se comprimen hacia atrás en dirección a las estructuras nerviosas. No es un riesgo teórico, es el mecanismo por el que ocurren hernias discales relacionadas con la prensa de pierna. Este error es además engañoso, porque la persona siente que hizo el ejercicio completo, bajó hasta abajo, pero el precio de esa profundidad fue comprometer la estructura que más necesita proteger. Un consejo es que para detectar cuando es tu límite seguro de profundidad, en la parte más baja del movimiento haz una pausa de un segundo y siente si tu zona lumbar sigue en contacto con el respaldo. Si sientes que se está despegando, aunque sea un poco, esa es tu profundidad máxima real. No importa cuántos centímetros falten para llegar más abajo. Ese punto es tu límite individual. Y ese límite puede mejorar con trabajo de movilidad de cadera, pero no forzándolo con peso. Analicemos ahora el error 5. Calificación 2.5 estrellas. Este error tiene contexto. Apoyar las manos en los muslos puede ser funcional en momentos específicos, cuando estás probando un peso nuevo, cuando estás cerca del fallo muscular real o en una serie de rescate. En estos contextos tiene sentido. El problema ocurre cuando esto se convierte en el patrón habitual de entrenamiento, cuando las manos empujan sobre los muslos, una parte del trabajo que debería ser el cuádriceps lo está absorbiendo los brazos y el torso. Eso significa que el peso en la máquina ya no representa tu capacidad real de pierna, representa tu capacidad de piernas más la ayuda de tus brazos. El diagnóstico es directo. Si entrenas de esta forma sistemáticamente, el peso está por encima de lo que tus piernas pueden manejar solas. La solución no es entrenar con el apoyo, es ajustar la carga hacia abajo hasta poder ejecutar el movimiento sin compensar. Un error oculto relacionado con ese patrón es que cuando las manos empujan los muslos, la tensión se concentra en el trapecio superior y los músculos del cuello, que tienen que estabilizar la postura compensada. A largo plazo, esto puede generar tensión crónica en cuello y parte alta de espalda que no tiene nada que ver con el ejercicio en sí. Sostener los agarres laterales de la máquina, sin empujar, claro, mantiene todo el sistema en posición neutra. Y ahora la ejecución correcta. 4.5 estrellas. Observa los puntos clave. Los pies están aproximadamente al ancho de los hombros, con las puntas orientadas ligeramente hacia afuera. Eso crea espacio para que las rodillas sigan la dirección de los pies durante todo el recorrido, sin que vayan hacia adentro ni que el tren inferior pierda alineación. La zona lumbar mantiene contacto constante con el respaldo durante todo el movimiento. El punto más bajo, las rodillas forman el ángulo que corresponde al límite seguro de esa persona, sin que la pelvis entre en retroversión. Y en la parte alta, las rodillas se detienen antes del bloqueo completo, manteniendo tensión continua en los cuádriceps. Las manos están sobre los agarres laterales. No empujan, solo sostienen. El trabajo lo hacen las piernas de principio a fin. Esta ejecución no solo es más segura, es más efectiva. El rango de movimiento controlado con la columna neutra permite que los cuádriceps trabajen en la zona de mayor activación sin comprometer ninguna estructura articular. Una modificación táctica sin un objetivo es que si buscas mayor énfasis en glúteos, sube ligeramente la posición de los pies en la plataforma. Si buscas énfasis en los cuádriceps, bájalos un poco. Ninguna de las dos posiciones cambia drásticamente la activación, pero sí ajusta un poco el ángulo de trabajo de una forma que cada persona pueda personalizar según sus metas. Mantén siempre los principios de postura que acabamos de ver. Eso no cambian con ninguna variante. Ahora que analizamos cada error, comparémoslo directamente. El error 1 y el error 2 reciben 2 estrellas, bajo estímulo muscular sin protección lumbar real. El error 3 baja a 1.5 estrellas. Técnicamente puede verse bien, pero el bloqueo de rodillas genera riesgo articular serio con cargas altas. El error 4 también 1.5 estrellas. Es el más peligroso del grupo. Retroversión pélvica bajo carga es el mecanismo principal de lesión lumbar en este ejercicio. El error 5 sube a 2.5 estrellas porque depende del contexto. Tolerable cerca del fallo. Problemático como hábito. La ejecución correcta alcanza 4.5 estrellas. Para principiantes, la prioridad es clara. Aprender primero el contacto lumbar y la posición de pies antes de agregar carga. Para niveles intermedios y avanzados, revisar si el peso actual les permite ejecutar sin ninguno de los 5 errores que vimos. Si no es así, bajar el peso es la decisión más inteligente. Ahora que sabemos cómo ejecutarlo correctamente, hablemos de cuándo usar este ejercicio. La prensa de pierna es una de las opciones más versátiles porque carga la columna de forma mínima comparada con las sentadillas. Esta la convierte en una herramienta especialmente útil en ciertos contextos. Por ejemplo, si tienes molestia lumbar activa y no puedes hacer sentadilla con barra. Si estás en una fase de volumen alto y quieres acumular trabajo en cuádriceps sin fatiga espinal adicional. O si estás trabajando con alguien que aún no tiene la técnica de sentadilla consolidada.
Para hipertrofia de cuádriceps, la prensa de piernas con buena técnica es altamente efectiva. Para desarrollo máximo de glúteos, la sentadilla profunda tiene ventaja. Para trabajo aislado de cuádriceps con mínima participación de otros grupos, la extensión de pierna es más específica. Si eres principiante y la ejecución correcta aún te resulta difícil mantener, empieza con cargas muy ligeras y enfócate exclusivamente en sentir la zona lumbar en contacto con el respaldo en todo momento. Una vez que este patrón esté automatizado, puedes escalar el peso gradualmente. El siguiente nivel natural sería la sentadilla goblet o sentadilla en máquina Smith, que añaden una mayor demanda de estabilidad y coordinación. Entonces, recapitulando todo lo que vimos, los dos errores más peligrosos en la prensa de piernas son el bloqueo de rodillas y la retroversión pélvica bajo carga. Ambos pueden ocurrir incluso en personas que llevan años entrenando porque la máquina permite usar cargas que el cuerpo no siempre puede manejar con técnica correcta.